Buenas tardes, mi nombre es Clara Villarreal y en nombre del Colegio de Monterrey, las organizaciones que nos apoyaron a promover este evento, les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradecemos a Centro Político y Cultural Tomás Moro, Propuesta Ciudadana, Somos Uno.mx, Vertebra Nuevo León y el Colegio de Monterrey. Cedo la palabra al presidente del Colegio de Monterrey, el ingeniero Roberto González Treviño. Mi nombre es Roberto González Treviño, me honro en presidir el Colegio Monterrey y pues bienvenidos todos a nuestro Foro Ciudadano número 9, que precisamente lidera el Colegio Monterrey, pero compartiendo responsabilidades con 4 importantes instituciones, como son Centro Político y Cultural Tomás Moro, Propuesta Ciudadana, 3, Somos Unidos.mx y Vertebra Nuevo León. Gracias por su apoyo y esa sinergia que hemos logrado se está reflejando en la asistencia que ahorita llevamos alrededor de 150 personas registradas. De nuevo, gracias por su apoyo. Claro, también tienen su participación en este éxito nuestros 4 excelentes invitados especiales, 3 de ellos nuestros panelistas que se presentarán en un momento más y por supuesto la moderadora. Gracias a todos ellos muy reconocidos, no solo localmente, sino también a nivel nacional. Y el otro ingrediente que también apoya para que tengamos esta asistencia, sin duda, es el tema. Y yo creo que con respecto a esto, hay una actitud que nos une a todos los aquí asistentes y que es la que no nos gusta ese rumbo que lleva México. Y aquí yo me apoyo un poco en lo que expresó hace algunos días atrás un politólogo muy reconocido, el doctor Fernando Vázquez Rigada, quien dice, este rumbo en el que vamos hacia la extinción. Y bueno, ese es el tamaño del reto que tenemos y precisamente esa es la tarea que tienen nuestros panelistas invitados para, en base a su debate, encontrar esas nuevas ideas que nos permitan conformar una agenda alterna ciudadana que permita llevar un rumbo diferente a nuestro querido México, hacia el México que nosotros anhelamos. Por otro lado, yo quisiera compartir con ustedes una preocupación de un tema que en cierto modo no es exactamente que nos haya llevado al punto donde estamos, aunque ha colaborado, sino más bien nos tiene empantanados, nos tiene estancados ahí, y a lo que me refiero es a la polarización. Y esta estrategia quedó muy clara cuando en semanas pasadas el líder ejecutivo federal nos dijo directamente, ya llegó el momento de tomar decisiones. O están con mi proyecto de transformación de gobierno o están en mi contra. Es decir, plan A conmigo, plan B mis adversarios. De estos brincaron una serie de reacciones inmediatamente. A mí hubo 2 que opinaron lo mismo y me llamaron la atención al declarar que esta estrategia les parecía estúpida. A mí de bote pronto me pareció como que rudeza innecesaria. Entonces me obligó a investigar a ver si tenían razón. Y yo les anticipo, se quedaron cortos. Y para eso me explico. En la faz de la Tierra, el ente más sobresaliente y por mucho de todos los demás es el ser humano. Y lo es porque tiene la inteligencia. Esta inteligencia pone al servicio de la persona, y es opcional tomarlo, ¿no? Una serie de herramientas que te pueden servir para poder afrontar el diario vivir. Yo voy a tomar 2 de esas herramientas para describirlas muy brevemente. Una es la adaptabilidad, es decir, tú tienes las herramientas para que como empresario, agarrando el ejemplo de los empresarios, poder que una empresa se pueda sustentar al paso del tiempo, es cuestión de estar leyendo el entorno, viendo cómo evoluciona, qué cambios hay, para que esos me sirvan a mí para ajustar mis servicios o mis productos y poder satisfacer las nuevas necesidades, y de esa manera poderse sustentar al paso del tiempo. De no hacerlo, pues te quedas en el camino. Como ejemplos tenemos a Blue Buster y tenemos a Kodak,
que se quedaron en el camino. Y la segunda característica es la adaptabilidad. Es decir, yo tengo la inteligencia que me ayuda a pensar, reflexionar, meditar, pero sobre todo y más importante, a dudar. Y esta herramienta de dudar es la semilla que engendra la creatividad. Y de la creatividad viene la evolución. ¿Qué nos dicen estas dos características? Que la inteligencia nos está impulsando, es muy dinámica, no es estática, a que nosotros sigamos avanzando, sigamos investigando, sigamos creciendo. Y cuando viene un líder político o un líder religioso o líder empresarial y te dice, mira, tienes plan A o plan B, lo que te está diciendo que escojas su plan es que no pienses, es que reprimas la inteligencia, que la anestesies, que la congeles. Y eso, pues, no, es contranatural. Y al ser contranatural, el calificativo anterior, pues, se queda pequeño. Ahora, si nosotros caemos en la trampa y permanecemos en ella, como se nota actualmente, esto nos está impulsando a que todos nuestros debates sean estériles, que no tengan contenido y que en el corto y mediano plazo, a más tardar, se forme una cultura chatarra. Y cuando se forma esta cultura, repercute en nosotros y se nos acuña otro calificativo igual o peor que el anterior, que viene siendo una especie de embrutecimiento individual, que luego se convierte en colectivo. Y pues al convertirse en colectivo, lo que realmente pasa en el interior del ser humano es que hay una especie de vaciamiento en que se llena de decepción, se llena se desangela, no tiene ánimos de actuar, se individualiza y entonces ahí pierden dimensión tanto las instituciones como el gobierno. Entonces, el actuar de esa manera es ir en contra de la democracia. Y la democracia es algo necesario y demanda educación y demanda instituciones fuertes. Señores, nosotros no podemos caer en esta trampa y menos permanecer en ella. Somos mucho más que este reto. Necesitamos armarnos de valor y salir adelante. Las instituciones que estamos organizando este evento, conscientes de esto, estamos poniendo nuestro granito de arena y ponemos a su alcance este foro en el cual, como lo dije hace un momento, los panelistas nos darán muchas ideas para poder sacar adelante un nuevo agenda alternativa ciudadana que nos lleve a un rumbo diferente al que tenemos ahorita. No regresar al pasado, no seguir como vanos, sino diferente, para lograr ese México que siempre hemos soñado, que siempre hemos anhelado. Señores, a mí no me basta más que decirles muchas gracias por su atención, por su asistencia. Sigan disfrutando del evento. Y le paso yo la palabra a la licenciada Clara Villarreal, que es la moderadora del evento. Bienvenidos al 9º foro, la Agenda Nacional Alternativa, Propuestas Ciudadanas para Enmendar el Rumbo de México. Nuestros 3 reconocidos ponentes que nos acompañan el día de hoy es Horacio Marchand, consultor en mercadotecnia y negocios, editorialista y conferencista reconocido. No les pido que den un fuerte aplauso porque como que va a estar muy complicado, pero a los que estamos presentes les podemos dar un fuerte aplauso. Horacio, bienvenido. Francisco Búrquez Valenzuela, mejor conocido como Pancho Búrquez, es empresario sonorense, líder de opinión, exalcalde de Hermosillo, Sonora y exsenador de la República. También un fuerte aplauso para ti, Pancho, bienvenido, gracias. Humberto Treviño Landois, promotor de organizaciones de la sociedad civil y directivo en empresas aquí en Nuevo León y exdiputado local y federal. También para ti, Humberto, fuerte aplauso y bienvenido. Para dar inicio a nuestro 9º foro, queremos poner a la disposición de todas las personas que nos acompañan 2 herramientas, donde podemos contar con la participación de ustedes a lo largo de este evento. Este foro tendrá 3 secciones divididas en 3 temas. La primera es democracia y equilibrio, la segunda es visión sobre el papel del gobierno y la empresa privada, y el tercero son temas críticos de la agenda nacional. La primera herramienta
es la sección de preguntas y respuestas. La pueden ver exactamente en uno de los iconos que tienen ustedes, de los pocos iconos con las que cuentan, donde te invitamos a que mandes tus preguntas que vamos a ir leyendo a los panelistas en medida que vayamos tocando los temas. Te recomendamos que tus preguntas vayan dirigidas según el tema del cual estamos hablando. La segunda herramienta es la ventanilla de chat, donde podrás participar con tus comentarios y te invitamos a que nos envíes durante la plática tu correo electrónico para hacerte partícipe en nuestros próximos eventos. En un país donde la falta de diálogo y de comunicación ha afectado el rumbo de nuestro país de México, a nuestros tres ponentes les recomendamos les recordamos que vamos a tener un diálogo de 15 minutos por cada uno de estos temas. En cada sección van a tener a libre voz, en coordinación, y entre ustedes tres, cediéndose la palabra, hablen abiertamente y expongan su punto de vista en cada uno de los temas. Al final de cada sección vamos a dar 10 minutos para leer y responder las preguntas de nuestro público invitado. Antes de cederle la palabra a nuestros ponentes invitados, quiero que todos los que estamos aquí presentes nos imaginemos que estamos en una sobremesa, ¿no? Después de una gran comida, y donde estos tres invitados están precisamente en esta mesa con cada uno de nosotros, y a la elección de cada uno de ustedes, pueden imaginarse que tienen un café, un té o la bebida de su elección, y nos vamos a dar este momento de la tarde para disfrutar la posición o el punto de vista de cada uno de nuestros invitados, ¿no? Qué rico esas... No hay nada como una plática sobre mesa después de una buena comida, y no hay nada mejor que tener la compañía de estos tres ponentes en esa mesa de diálogo. En nuestro país hay muchas voces en todos los niveles sociales y están preocupados por la forma como el actual gobierno está conduciendo el rumbo. La mayoría de los mexicanos coincidimos en la legitimidad del gobierno que fue expresada en las urnas en el 2018, pero nos preocupa la visión centralista y populista, si al sí le podemos poner, cada quien dirá su postura, que guía las decisiones que están tomando en materia política, económica y social. Para dar inicio a esta primera etapa y cederle los micrófonos a nuestros ponentes, vamos a hablar sobre democracia y equilibrio de poder. ¿Estamos en un entorno, esto es una pregunta, estamos en un entorno o un retorno al viejo presidencialismo? ¿Qué podemos hacer para cambiar y promover un sistema de contrapesos adecuados? ¿O cómo mejorar la representatividad de los partidos políticos y la participación ciudadana de la política? ¿Quién de ustedes inicia para cederle el micrófono? Pues si quieres empiezo. Adelante, Humberto. Muchas gracias. Bueno, muy interesante tu pregunta. Y esta pregunta de que estamos regresando al viejo presidencialismo, habría que ver cuál viejo presidencialismo, porque en México cuando menos hemos tenido tres tipos de presidencialismos. Yo les llamaría, primero, el presidencialismo incipiente, que surge casi recién consumada la lucha de independencia, y luego que termina, en mi opinión, prácticamente en el periodo posrevolucionario cuando surge el PRI. Entonces, en México, coloquialmente, cuando hablamos del viejo presidencialismo, nos referimos al presidencialismo priista. Ese presidencialismo y el surgimiento del PRI, me gusta verlo como un acuerdo pacificador en México. O sea, se pusieron de acuerdo los generales y los demás actores en tener un presidencialismo imperial cada 6 años, que podía hacer prácticamente todo. Era jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y aparte líder del partido, ¿verdad? Entonces, eso le daba facultades para hacer prácticamente todo, excepto reelegirse. Pero por 6 años tenía poder absoluto. Después vino un presidencialismo diferente, que yo le llamo el presidencialismo acotado, que es el que surge en la modernización y en la apertura de México, en el cual la novedad fue que trajo dos cosas. Primero, organismos autónomos
que tienen cierto rol en las actividades de gobierno, en la definición de políticas públicas, y también el balance en la Cámara de Diputados, porque sabemos de que desde 1997 el PRI no tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando nos referimos al viejo presidencialismo, es el presidencialismo del PRI. Ahora, ¿estamos regresando o no? Yo creo que sí estamos regresando, pero por razones que también hay que entender. O sea, López Obrador gana una elección, como tú dijiste, legítimamente, pero es producto de una situación en que México se vivía de un profundo descontento, hartazgo, digamos, y un deseo muy fuerte de cambio. Los problemas de la corrupción y de la desigualdad social estaban clarísimamente ahí. Pero por otro lado, López Obrador gana con una propuesta muy clara, que después se la bautizó como 4T, pero su propuesta era muy sencilla. Dos ejes. Primero, tener programas de beneficio directos a la población vulnerable. Ahí ya sabemos los problemas que tiene. Y la otra cosa, redefinir el rol del Estado en la economía. Yo creo que en eso no hay engaño, pero al ganar con una mayoría absoluta, no visto por muchísimos años, él llegó a la conclusión o llegó al convencimiento de que su proyecto no admitía debate, no admitía discusión. Su proyecto está clarísimo, es uno y él está a cargo de llevarlo a efecto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que él tuvo la tendencia y ha tenido la tendencia natural a eliminar no solamente los obstáculos, sino la posibilidad de debate. Entonces nos lleva a eso una situación nueva, una situación diferente que nos incomoda, lo sentimos como un retroceso en la democracia, pero pues la buena noticia es de que cada 3 años tenemos la posibilidad de renovar las cosas, de cambiar las cosas con las elecciones, como la que viene el año que entra. Entonces, en concreto, sí estamos regresando a ese presidencialismo autoritario en el cual el presidente es todo o casi todo, y por eso vemos el desmantelamiento de organismos autónomos que ha llevado a efecto, y la ignorancia total de cualquier posibilidad de discusión de las políticas públicas y las decisiones que se toman en materia gubernamental. Esa sería mi respuesta. Adelante, Pancho. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad a todos los organizadores. Yo quiero hablar primero de la base que genera un sistema político, un sistema de gobierno y el rol de ese sistema en la vida de las personas. Hay dos concepciones, hay solo dos caminos para organizar la política y organizar a las sociedades. Y estos dos caminos, como lo ejemplificaban hace 25 siglos, tanto Aristóteles como Platón pensaba que el ser humano no era una persona que podría conocer la verdad, que necesitaba ser guiado por los filósofos reyes. Y Aristóteles pensaba que el ser humano era capaz de conocer la verdad y que necesitaba ser libre para hacer su vida como más lo creyera conveniente. Esto nos da, pues, dos diferentes órdenes de organizar la vida pública. Y así es como yo creo que sigue estando presente ese conflicto, esas visiones sobre el ser humano. Y yo soy partidario de un sistema de libertad y responsabilidad individual. Yo estoy de acuerdo con Aristóteles. El ser humano es increíblemente valioso. Si vemos nuestros antecesores, nuestros antecedentes, nuestros ancestros, con uno de ellos que hubiera fallado en la ley de la supervivencia, no estuviera ninguno de nosotros en este momento, ¿verdad? No existiríamos. Entonces, imagínense, después de la caída del muro de Berlín, cuando fracasó el comunismo, lo que creíamos que era el triunfo del mundo libre no fue así. Lo que se estableció es el consenso socialdemócrata, un consenso que ha hecho que izquierda y derecha se desfiguren,
que izquierda y derecha se unan para hacer la misma oferta política. Y lo mismo lo vemos con los socialistas y con el Partido Demócrata Cristiano en Alemania, como con el PAN y el PRD, y como la oferta política hasta esta elección, anteriormente, la oferta política de los demócratas y los republicanos eran similares. Ese consenso socialdemócrata es la religión que todos profesan, todas las opciones políticas. ¿En qué consiste? Pues se acepta el mercado, que es la libertad de consumidores y productores, ¿verdad? De entenderse entre ellos mismos, pero las empresas y la economía está sumamente fiscalizada. Los principales accionistas son los gobiernos. Y por otro lado, pues el gobierno crece a base de más impuestos, más deudas, y se dedica a ampliar sus funciones, especialmente la función social. Es aquí donde vemos al gobierno benefactor que se le ha dado en llamar, ¿verdad? Que es todo lo contrario. Y en este momento lo que estamos viendo es que ese sistema que ha tenido 30 años de existencia está polarizando las ofertas políticas, pero también está mostrando su incapacidad de generar economías sanas y gobiernos sanos en el mundo. Y me voy ahora a México, ese es el entorno, me voy a México, y pues aquí en México todavía tenemos ya una constitución de 1917 que dio lugar a ese partido de Estado y a ese corporativismo que conocimos, pero que también dio lugar al gobierno rector de la economía, a una propiedad privada limitada y a ese sistema y a esa constitución que le da vida, que entra en perfecta armonía con el consenso socialdemócrata. El problema, por lo tanto, para mí no es el gobierno actual, que por lo que puedo decirles, recibió un desastre, un desastre. Mi preocupación no es de ahora, mi preocupación es de hace años y cada vez se hacen más realidad mis temores. No es la pobreza del 50% de la población, la incapacidad de crecer más allá del 1% per cápita desde hace 40 años, el déficit crónico que tenemos de más del 10% de cada presupuesto, aunque los economistas y los políticos nos digan que no tenemos déficit. Y bueno, también está la quiebra de los principales organismos públicos, el endeudamiento que llega a más de 400,000 pesos por familia, sin contar las deudas por pensiones, el costo del enorme gobierno que hemos creado, que es de más de 200,000 pesos por familia. Imagínense el monstruito que hemos creado en un pueblo que no es capaz de recibir por familia, en ese 50% de familias en pobreza, pues, ¿qué les diré? 5,000 pesos al mes. Entonces, imagínense el monstruo que tenemos. Bueno, dicho esto, y yéndome a las causas que generaron y que están generando esta crisis, pues yo planteo al sistema de partidos la ciudadanización de dicho sistema de partidos. Es la apertura a la afiliación, y no por deseos, sino con un instrumento claramente que permita a toda aquella persona que quiere inscribirse en un partido lo pueda hacer de una manera fácil y digital. También las primarias para elegir candidatos, porque hoy los ciudadanos no eligen a los futuros gobernantes, esos los eligen las cúpulas partidistas. Los ciudadanos cada 3 años o cada 6 años nomás escogemos al que las cúpulas nos presentan, de un oligopolio de partidos y cero financiamiento público a los partidos, con un financiamiento privado sumamente restringido. ¿Qué es lo que yo visualizo hacia el futuro? Tanta libertad y responsabilidad para el ciudadano como sea posible, y tan solo la intervención del gobierno que sea indispensable, y subrayo indispensable. Horacio.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues tenía curiosidad de escuchar a Humberto y a Pancho desde el punto de vista político y obviamente muy interesante. Yo complemento, buscando no ser redundante, coincido que hay elementos históricos que pesan casi como si fueran destino, y también coincido en que el método de la democracia, el sistema de la democracia, pues como decía Churchill, aparentemente es el menos malo. Tenemos el caso ahí de China, un fenómeno de desarrollo de país, con todos los asegúnes, con esa dictadura de partido. Bueno, ha hecho unas cosas impresionantes y vemos a los países democráticos luchando eternamente por sacar el balón de la cancha. Pongo el caso de Argentina, una sociedad aparentemente educada, aparentemente con un desarrollo que los han hecho, se han acercado en ocasiones en su pasado en ser potencia y están atrapados con el tema político. Entonces, abono al tema del sistema de la democracia, de las áreas de oportunidad, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista del presidencialismo, yo creo que México siempre ha estado bajo ese esquema, dependiendo de cómo lo definas. Cada presidencialismo tiene la característica específica que el presidente es diferente, pero vivimos y estamos atrapados en un presidencialismo. Los más notorios, pues podemos pensar en Echeverría, en Jolopo, y ahora estamos hablando de algo que a lo mejor no esperábamos nadie. O sea, como un regreso al pasado, como si fuera la maldición que se repite una y otra vez. Y lo que yo tengo miedo es que en 50 años estemos aquí la versión de Humberto, la versión de Pancho, obviamente Clara por su edad que esté presente, monitoreando y siendo moderadora, pero debatiendo nuevamente un presidencialismo en 50 años. O sea, yo veo que es un poquito la misma historia que se repite con sus diferentes proporciones, sus diferentes modalidades, pero en esencia es lo mismo. Un presidencialismo lúcido, un presidencialismo de un loco, un presidencialismo de un rata, un presidencialismo según su complejo y su locura particular. Yo creo entonces, y medio tocando al segundo tema que seguramente vas a mencionar ahorita, Clara, el tema pues de los famosos balances y los contrapesos de poder. Yo creo que mientras no haya un poder judicial fuerte en México, las cosas van a seguir igual. Pongo ejemplos de poderes judiciales que sí trabajan, que sí han trabajado en países similares como el nuestro, como está Guatemala, que hicieron ahí un convenio con la ONU. Impresionante lo que han hecho los guatemaltecos con el poder judicial. En Perú, en Brasil, en España, en Colombia, ahí parece que el sistema judicial opera con sus áreas de oportunidad sin duda, pero definitivamente que los catapultan a otra era de contrapesos y demás. Para cerrar, pienso que buscando una prescripción y una esencia ante este dilema, definitivamente que pues nos volteamos a ver a nosotros mismos. Yo creo que con una sociedad apática, con unos empresarios interesados en ellos mismos, corporativistas, con una falta de sensibilidad hacia la educación, a hacernos responsables nosotros y dejar de ser pediches, y de realmente de participar activamente y suplantar todas estas áreas de oportunidad, cada quien dando un poco más de uno mismo. Creo que por ahí pudiera estar el camino tortuoso, pero muy animoso que nos debe esperar como país. Alejandro Espinosa pregunta, excelente análisis, pero frente al estado de cosas, ¿qué hacer electoralmente? Dice, frente al estado de cosas, bueno, no así dice, ¿qué hacer electoralmente frente a las siguientes elecciones? O sea, ¿qué sigue?
Bueno, Que tome la palabra. lo que sigue son las próximas elecciones muy importantes, las más grandes de la historia. Nunca ha habido en México una elección en la cual se elijan en un solo día tantos puestos de elección popular como el próximo 2021. Eso es lo que hay que hacer, participar y pues, digo, votar y tomar parte en el proceso. Sin embargo, quisiera comentar con lo que dijeron Pancho y Horacio, de que sobre este tema, yo diría que, porque el tema del presidencialismo me parece que es muy importante y tiene distintos ángulos que hay que ver. O sea, no todos los presidencialismos son iguales. En México se ha discutido también en varias ocasiones si se debería cambiar un régimen diferente al presidencialismo. Por ejemplo, sabemos de que en Europa pues, están los sistemas parlamentarios fundamentalmente. Aquí tenemos un sistema presidencialista porque con el surgimiento de los gobiernos americanos se copió la propuesta de los Estados Unidos, que ellos estaban hasta el cepillo de los abusos de una monarquía y decidieron por un sistema republicano. Y todos los países de América Latina prácticamente copiamos ese sistema presidencialista, que a final de cuentas yo creo que no es malo si tiene los acotamientos que debe de tener. El problema es de que ahorita el presidente López Obrador está desmantelando esos acotamientos, que inclusive no se había terminado ese proceso de acotar el presidencialismo, pero la idea es muy buena. O sea, en lugar de cambiar de un régimen parlamentario a un régimen de presidencialismo diferente, mixto, como hay en España o en otros países, aquí íbamos por una ruta buena, porque se nos olvida de que antes no teníamos un INE como lo tenemos ahora, de que antes no teníamos el Instituto Federal de Telecomunicaciones como lo tenemos ahora, que antes no había la cuestión de la competencia, organismos en materia de competencia como lo tenemos ahora. Se nos olvida que no teníamos información, institutos de acceso a la información pública. Todos esos organismos conforman un nuevo presidencialismo que hay que fortalecer. ¿Y cómo fortalecerlo? Yéndome a la pregunta tuya, Clara, directamente. Hay que fortalecerlo rescatando algo de los balances en la Cámara de Diputados, que son ellos los que pueden impulsar propuestas o para fortalecer o inclusive crear nuevos organismos autónomos que acoten el presidencialismo y que el presidente se dedique a la labor estrictamente ejecutiva de políticas públicas que no define el 100%. Yo creo que ese es el camino. Yo quisiera opinar que en el corto plazo yo no veo nada que sirva para construir. Si acaso va a ser una estrategia defensiva para generar contrapesos, que se vale y es necesarios y es lo natural en la democracia. Pero yo creo que tenemos que elevar la mira. Incluso todos estos organismos, pues la verdad es que yo los vi desde adentro y pues se verán muy bonitos, pero por ejemplo el Instituto la COFESE, la Comisión Federal de Competencia, pues su ley nomás les da para intervenir en las prácticas anticompetitivas entre empresas, pues, ¿no? Acuerdos de precios, etcétera. Pero el 80% de los problemas de competencia se refieren a acciones de barreras a la competencia establecidas por la regulación de gobierno. Y ahí, pues, se le cortaron las alas, ¿no? El Instituto de Transparencia, las contralorías estatales, municipales, que desde hace 30 años se han formado para evitar la corrupción, la Contaduría Mayor de Hacienda en el Congreso, en fin, el Sistema Nacional Anticorrupción que acaba de cumplir hace 2 meses 4 años de vida. Qué curioso, nunca habíamos tenido tantas organizaciones para cuidar que no se robaran el dinero y nunca había estado tan desbocada la corrupción. Es más, creo que en este gobierno está un poquito menos. Entonces, pues yo lo que veo es que tenemos de fondo que resolver las cosas. Un sistema de contrapesos, aquí hablábamos de equilibrio de poderes,
Y en la República, que para mí es más importante el sistema republicano como sistema político, porque se basa en el imperio de la ley, y la democracia como sistema, pues para mí es una herramienta nomás para decidir ciertas cosas, porque es la dictadura del 50+1, ¿verdad? De la mayoría. Y muchas de las cosas de la vida a las que nos enfrentamos son del orden de la libertad individual de cada ciudadano, que no deben de estar sujetas a ser votadas por un Congreso. Entonces, yo creo que no va a funcionar la república, el sistema republicano, que es el fuerte, el sólido, el de los contrapesos, el que permite crear verdaderas instituciones, no la democracia, que es muy manipulable. Ese sistema democrático pues requiere que para funcionar, y son los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y para funcionar requiere de un sistema constitucional, de un gobierno constitucionalmente limitado. Si la labor legislativa y la acción de gobierno van a ser ilimitadas como es ahorita, que tienen déficit de atención, voltean para todas partes y en todos los campos actúan los gobiernos y los legisladores indiscriminadamente lanzan acciones legislativas que sin son ni ton. Entonces, si no tenemos una función constitucionalmente limitada para el gobierno, que es la Constitución, pues la Constitución es para cuidar a los ciudadanos de los gobiernos, para que los gobiernos hagan su trabajo, que es proteger los derechos de los ciudadanos a ser libres, sus derechos naturales a la vida, a la propiedad, a tomar sus propias decisiones respetando la misma libertad de otros. Entonces, pues yo creo que hay un problema muy serio, y el problema no es de oferta política, no es de los políticos, el problema es de demanda, que los ciudadanos queremos que el gobierno nos resuelva nuestras necesidades y nos sale muy caro. Ya les dije cuánto cuesta a cada familia mexicana sostener al gobierno, 200,000 pesos al año. Es increíble, 200,000 pesos al año en un México donde la mitad de las familias ganan menos de 60,000 pesos al año. O sea, imagínense qué monstruo hemos creado tan costoso. Y yo me pregunto, ¿valen para ese 50% de población de México, de las familias de México, esos 200,000 pesos en servicios del gobierno? Por Dios, pues claro, por eso está tan demeritada la democracia, por eso la gente no es tonta, no funciona, no le resuelve la vida. Entonces yo sí voy para que sea una constitución, no como la de 1917, donde el gobierno es el rector de la economía y lo que más mal hace es la economía, y rector de la educación y lo que más mal hace es la educación. Tenemos una pregunta de Pedro Gómez Cardona, dice: señor Treviño, íbamos por una buena ruta, pregunta. ¿Puede decirse eso cuando tenemos 100 años de terminada la revolución y seguimos siendo un país tercermundista? Es la pregunta. Bueno, yo diría que íbamos por buena ruta desde el punto de vista de la institucionalización de las actividades políticas o de la función pública. Yo creo que sí, claro, es innegable de que estamos sumergidos en un lodazal de corrupción y un problema de inequidad y de desigualdad muy grave, sin duda, pero institucionalmente, eso es a lo que me refiero, y únicamente me refiero a eso, institucionalmente, la conformación de estos organismos autónomos como acotamiento para el presidencialismo, yo creo que es una buena ruta, y yo creo que hay que retomarla. Por supuesto, los otros problemonones hay que corregirlos, pero la ruta de modernización y de apertura de México sí había dado dividendos. El problema fue que la corrupción nos contaminó de tal forma la actividad, no solamente la política, sino también la social. El gobierno es corruptísimo, pero también hay una contraparte, cuidado. Ese es un problema, digamos, social más que político en México. Pero en ese sentido íbamos por buena ruta. También tenemos, Rafael Vargas dice, pues en México tenemos las mejores leyes del mundo, pero no se aplica y la impunidad es innegable. Eso es otro tema también como para dialogar, ¿no?
Por eso yo pienso, y ahí me monto con el tema de, obviamente, nunca algo es todo. O sea, no existe la bala dorada que si hacemos esto, vamos a arreglar todo de golpe y de tajo. Es un sistema muy complejo. Todos los gobiernos traen lucha de prioridades. En el mediano largo plazo, pues los estudios apuntan que es la educación la que tiene más esperanza de que cambien los destinos de un país con educación, que como lo dijo Pancho ahorita, pues el gobierno lo hace muy mal en México y en todo el mundo. Yo creo que no existe una solución mágica o de un solo tiro, pero volviendo al tema ahorita que mencionaste, Clara, que menciona Humberto, yo insisto mucho en el Poder Judicial. Tenemos casos, ejemplos notorios de Latinoamérica, ya mencioné algunos países, donde el respeto a la ley, la corrupción, la impunidad, ese parece que la corrupción es más difícil que el narcotráfico incluso. Entonces, en esta dificultad de poder delinear qué va primero, qué va después, qué es en el mediano plazo, en el corto, en el largo plazo, ya mencioné la educación, al parecer ahí está en los casos de estudios de gobiernos exitosos a través del tiempo. Yo insisto en el tema de la impunidad y de un poder judicial fuerte, que no sé cómo, eso sí, la verdad no me aviento a decir cómo arreglar el poder judicial, pero lo que sí sé es que cuando eso funciona, cuando el poder judicial opera, los agentes parece que se organizan alrededor entonces de lo que se venía haciendo, de la ley, de los sistemas republicanos. Pero sin ese poder judicial, yo... Se nos congeló un poquito Horacio, ¿verdad? Sí. Ahí te seguimos escuchando, Horacio. Yo quisiera abordar sobre esto mismo que está diciendo Horacio, ¿no? Más que la igualdad que se vende hoy como quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿no? De Chucho el Roto, ¿cómo se llama? Robin Hood. Es igualdad ante la ley lo que necesita la gente. Necesitamos un Estado de Derecho. ¿Y quién es quien lo va a hacer? Porque pues si lo hago yo, pues yo hago justicia por mi propia mano y en mi propio beneficio. Entonces, la función primaria por lo que se crearon los gobiernos fue para proteger la vida, la propiedad, para dirimir controversias, para brindar seguridad, para proteger al ciudadano. Esa es su función principal. Y bueno, un gobierno que la hace de todo, por eso yo hablo de gobierno limitado, y para que funcione un sistema republicano, una democracia republicana, necesita desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista filosófico, un gobierno limitado. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el gobierno tendría que ser especialista, y la única justificación es ser especialista y brindar buenos dividendos en seguridad. Y yo creo que es donde más mal está. Entonces, ¿para qué se anda metiendo en tantas cosas? En el deporte, en la cultura, en esto, en lo otro, y todos les reclamamos cada vez que se trata de quitar un programa en cualquiera una de las áreas. Todos los mismos ciudadanos lo llevamos a que se dedique a todo. No, que se dedique a lo principal. Y después de la seguridad y la justicia, del imperio de la ley, ¿qué más le vamos a pedir? A ver, vamos a pensar, bueno, educación. Bueno, pero ¿por qué se tiene que meter a formar escuelas si sabemos que es muy mal empresario el gobierno? Es muy mal empresario y además controla a los empresarios privados de todas las acciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si le va a dar un subsidio del dinero de todos nosotros a cada familia o a cada niño, se lo dé acá a la demanda, no a la oferta. Voy a hacer una última pregunta, pero voy a unir algunas que están, porque son muchas las preguntas y tenemos que pasar a la siguiente, a la etapa 2, a la sección 2.
Raúl Franchi dice, exacto, es urgente un frente común amplio para las elecciones que incluya fuerzas políticas, económicas y sociales. Noé Gutiérrez dice, ¿cómo le hacemos para que voten los que no votaron en el 2018, sobre todo los jóvenes, los adultos apáticos? Y quiero agregar una pregunta de Lucy Villarreal que dice, ante la desvinculación de los partidos políticos con las necesidades reales de la sociedad, trabajando para objetivos partidistas, principalmente en los congresos, ¿cuál sería el papel de la sociedad civil en las próximas elecciones? Creo que son dos preguntas donde hablan directamente de la participación ciudadana o del dejo de la participación ciudadana. Adelante, el que quiera. Sí, adelante, Humberto. Bueno, por lo pronto, para la elección del 2021, la única forma de participar en el proceso electoral es a través de los partidos políticos. Por supuesto que está el esquema de candidaturas independientes, pero sabemos de los obstáculos y que hay y lo difícil que es, digamos, tener una candidatura exitosa por esa vía. Entonces, por lo pronto hay que impulsar a que los partidos políticos tengan una buena oferta y tengan unos buenos candidatos. Y después habrá que reformar a los partidos políticos para que se ciudadanicen, como se dijo por ahí, creo que Pancho lo dijo. Yo no soy partidario de que todo el mundo se pueda registrar en un partido político. Lo que sí soy partidario es de que todo el mundo se pueda registrar para que los partidos políticos escojan un candidato vía las primarias, como en Estados Unidos, por ejemplo. Todos los que votan por uno determinado candidato en elecciones primarias no son miembros del partido, se dicen votantes del partido. Esa es una cosa. Y hay que hacer el sistema de segunda vuelta, etcétera, etcétera, debatir el tema de los recursos públicos contra recursos privados, etcétera. Pero todo eso vendrá después. Por lo pronto en la elección hay que hacer a través de partidos políticos, presionar para que se renueven las candidaturas, caras frescas, personas nuevas en esas candidaturas y además una propuesta que sea atractiva para el electorado, una propuesta que resuelva los problemas que tenemos de manera diferente que como lo está haciendo el presidente López Obrador, pero los problemas hay que resolverlos. O sea, yo creo que una postura anti-López Obrador no va a tener éxito. Tiene que ser una postura a favor de algo para resolver los problemas que tenemos. Si están de acuerdo conmigo, no sé si alguien quiera decir algo más o pasamos a la segunda etapa. Adelante. Yo sí diría, sí, pidamos como demanda política los ciudadanos a los candidatos propuestas que le quiten poder al gobierno y le den poder al ciudadano. Desde hace años, las ofertas políticas que veo de todos los partidos, es quién regala más. Y eso lo hacen con nuestro propio dinero. Todo lo que te da el gobierno son las migajas de lo que te quita. O sea, necesitamos que los ciudadanos entiendan eso. Y mientras los ciudadanos sigan pidiendo regalos, vamos a seguir destruyendo la economía y haciendo más fuerte al monstruo de las 1000 cabezas, al gobierno. Yo pienso, nada más para ahondar en este tema, el tema de la participación, que por ahí lo vi y no sé si sea el siguiente tema o no, pero abona lo que está diciendo Humberto y lo que está diciendo Pancho, creo yo, que somos profesionales de la opinión, profesionales de la crítica, estamos como de esos aficionados que están en la butaca mentándole la madre al Tuca porque hizo las cosas mal. Yo lo que creo es que una sociedad pasiva, pediche, que está acostumbrada al subsidio, que está condicionada a sacar esas migajas de las que habla Pancho, realmente no tenemos por remedio. Yo creo que la falta de destino y la desaparición, nosotros la estamos creando con la apatía. Yo creo que los mismos empresarios se han dedicado al famoso corporativismo, a cuidar sus intereses. Son los mismos ricos de siempre, sistemáticamente. Es la misma portada de Expansión, son los mismos güeyes de siempre, los que están ahí toda la vida. Y pareciera que tenemos que empoderarnos los ciudadanos, como foros como estos, pero llevárnoslos a la práctica. Yo le pregunto, aquí veo 174 participantes. Yo les pregunto, preguntándome yo también,
¿cuántos de los 174 participamos en actividades políticas? ¿Cuántos participamos en hacer civismo, en señalar, en estar activamente? Y creo, buscándole, insisto, en esta lucha de prioridades, en qué es primero, qué es después, cuál es esa bala dorada que nos va a llevar adelante, yo no la encuentro más que en dejar de estar siendo aficionados, ciudadanos aficionados, y seamos ciudadanos profesionales. Gracias. Vamos a pasar a la segunda etapa y les volvemos a recordar a todos nuestros participantes, a nuestros invitados, que la sección de chat, si quieren hacer algún comentario entre ustedes, lo pueden hacer, pero nosotros estamos leyendo las preguntas donde está la sección de preguntas y respuestas. Esas son las preguntas que les vamos a hacer a nuestros ponentes en la sección de preguntas y respuestas, y en el chat también recordarles que si quieren ser partícipe de nuestros próximos eventos, nos pongan su correo electrónico, y si no quieren que este correo electrónico se vea, o sea, que no sea a la vista de los demás, me lo pueden mandar directamente a mí. Vamos a pasar a la segunda etapa, visión sobre el papel del gobierno y la empresa privada. El papel del gobierno como benefactor y regulador es visto por algunos como algo deseable y por otros como un desestímulo a la inversión productiva y un riesgo para el régimen de libertades. ¿Qué tan libre o regulada debe ser la economía y en qué áreas y funciones se justificaría la intervención directa del gobierno? Por otra parte, también existe una presión social para que las empresas amplíen sus objetivos más allá de invertir, innovar, dar empleo y producir. Ahora se pide que contribuyan más al desarrollo sostenible y a la humanización del ambiente laboral. ¿Cómo atender estas demandas reconociendo que hoy se compite en un ámbito global y con un entorno regulatorio amplio y complejo? Adelante, Pancho. El rol del gobierno y el rol del ciudadano, y yo le agregaría en el siglo XXI. Adaptación y velocidad de cambio es lo que estamos viendo en nuestro entorno. Los individuos libres son producto de sistemas descentralizados, y estoy hablando del siglo XXI, la era digital, las aplicaciones que todos manejamos, sistemas descentralizados, flexibles, para rápidamente adaptarse al gran cambio veloz, personalizados, ya no es de masas como en el siglo pasado, y estoy hablando de todos los tipos de organizaciones que van creando esos ciudadanos libres, ¿no? Y horizontales. El gobierno es producto, el gobierno controlador o el gobierno, perdón, rector, es producto de sistemas centralizados, inflexibles. Nomás imagínense para que bajar una nómina de Pemex, un solo empleado no lo pueden sacar. Aunque haya bajado y se haya desplomado la producción a la mitad, deberían de poder bajar la mitad de los empleados. A eso me refiero, son totalmente inflexibles por diversas razones y condicionamientos. Masificados, o sea, estamos todavía educando, y no nomás en las universidades y en las escuelas públicas, robotitos de producción en serie, de la época de Henry Ford, ¿verdad? Del modelo T. Entonces, todavía en una universidad muy reconocida privada, mi hijo que hace 3 años se graduó, me dijo, oye papá, aquí nos están enseñando puras cosas que vienen en Wikipedia. Entonces, masificados, y es una estructura vertical. Todas las organizaciones que no se adaptan a este cambio veloz están muriendo. En los negocios, en donde quiebran las empresas y desaparecen y vienen otros, se le llaman los nuevos modelos de negocio. Bueno, pues el sistema político, las organizaciones políticas y los gobiernos, no solamente en México, están en crisis. Vean nomás los enormes endeudamientos desde el 2008 y la crisis inmobiliaria. Empezaron a echar la maquinita, enormes deudas. Ahora es increíble con la pandemia todas las deudas que se están echando encima, ¿no? O sea, están pateando el bote para enfrente. Y México no se está endeudando más del déficit, pues, ¿no? Para la pandemia. Y bueno, y se le critica. Eso es algo bueno.
Pero es increíble lo que está pasando el mundo para mantenerse en el poder otros 4 años, otros 6 años. El sistema político está verdaderamente en una grave crisis y las crisis son las madres de los cambios. Entonces, no estamos solos. Las crisis nos ayudan. Y no es solamente México, es el mundo. México es producto también de lo que ocurre en el mundo. La naturaleza destruye lo que no construye, lo que no da vida, lo que no funciona. Este sistema socialdemócrata que se instauró en los últimos 30 años y del cual nosotros somos parte integral, todos nuestros partidos y nuestro pueblo elector, porque esa es la mentalidad que existe, está siendo destruido. Hay un problema sumamente serio en las finanzas de México y en las finanzas de muchos gobiernos. Todo lo que hace el gobierno, ya les decía, que es malo y caro. Y bueno, les voy a hablar del otro grave problema. El gobierno como vehículo de resolver las necesidades sociales. La solidaridad no es función del gobierno. Para que la solidaridad funcione, tiene que ser con tu tiempo, con tu dinero y por amor. Ese es el orden natural y el orden espiritual. Yo no me explicaba por qué tantos millones que mete el gobierno y no baja ni siquiera el 1% a esa población en pobreza del 50%. Y sí, tenemos al Coneval para que mida qué tanto mejora los índices. Nomás andan inventando, no mejora nada y metemos millones y millones de pesos. Entonces, ¿qué más muestra de que el gobierno se tiene que redimensionar y que no le podemos encargar todo el gobierno y el gobierno tiene que ser menos costoso? Les voy a decir, por ejemplo, otra de las banderas que utilizan para justificar lo social, la desigualdad. No, el problema es la pobreza, no la desigualdad. Y yo comentaba el otro día con algunos de ustedes que me llamó la atención en unas 8 columnas hace 4 años. El estado más desigual del país, Nuevo León. INEGI. Y yo dije, bendita desigualdad, porque yo ya sabía, el obrero en Monterrey gana el triple que el promedio nacional de los obreros en México. Entonces, pues, y pregunten en China si la desigualdad que ha habido en los últimos 30 años ha sido para bien o para mal, o queremos la igualdad de Mao. Entonces, bueno, hay que ir acabando con todo ese tipo de prejuicios. Y bueno, y si quisiera decir después y al rato tomo la palabra sobre el tema de competitividad. Yo me gustaría comentar algo sobre esta pregunta que me parece muy interesante. Yo creo que cuando uno habla del rol del Estado respecto a la empresa, hay que diferenciar los distintos tipos de rol que el Estado puede jugar ante la empresa. Primeramente, el rol de regulador. Yo creo que ese rol regulador del Estado en algunas actividades de la empresa es positivo, y no solamente positivo, es necesario. O sea, ¿de qué otra manera se podrían resolver asuntos como, por ejemplo, el uso del espectro radioeléctrico o el uso del espacio aéreo o el tema del agua o el tema ambiental? Una serie de temas que necesariamente tienen que estar regulados por alguna autoridad que permiten que esa actividad se lleve a cabo. Si no hubiera ese regulador, no podría tener esa actividad. El otro rol es el rol benefactor. Ese yo no lo vería aquí, sino lo vería más bien en el tema de seguridad social. Yo sí creo que el tema de subsidios, viendo eso en un estado, digamos, benefactor con respecto a la empresa, es una cosa reprobable, es una cosa negativa, es una cosa que a lo mejor diferencia quiénes son las actividades ganadoras y perdedoras en una cierta actividad económica. Y el rol del Estado como empresario nos lleva al tema de los servicios públicos. Primero, todos los servicios públicos se pueden llevar a efecto por empresas que participen otorgando ese servicio público, sí o no. Yo honestamente creo que no.
Y voy a hablar de un caso en particular, el transporte urbano. Si uno ve, por ejemplo, en Nuevo León, en que el transporte urbano representa una parte muy importante del salario y muy importante parte del tiempo de los trabajadores, se debe a una tremenda ineficiencia que está a lo mejor tolerada o que no se ha podido evitar, pero el servicio es privado. Yo lo estoy pensando sobre este tema. Hablando de servicios públicos en particular, tomo el tema del transporte solamente como un ejemplo. ¿Quién me pudiera decir en Estados Unidos donde el transporte público es privado? O aún en Europa. Piensen en las principales capitales de Europa. Entonces, el tema de ciertos servicios en los cuales por los objetivos a lo mejor de una empresa privada no permiten que se lleven a cabo eficientemente. Tendría que tener una sobreregulación para que funcione adecuadamente. Pero el transporte, por ejemplo, privado en una ciudad, todos quieren ir por la Avenida Juárez y por la Avenida Cuauhtémoc porque es la ruta más rentable. Pero en otros lugares no se da ese servicio. Entonces, en el caso particular de Nuevo León, el trabajador se le está infringiendo un gran costo por un uso, por una definición de transporte público que es privado, altamente ineficiente. Entonces, habría que ver los distintos roles. Ahora, cuando se habla también del Estado benefactor, por ejemplo, una cosa que se está debatiendo en el mundo ahorita, ampliamente en muchísimos lugares, la renta básica universal. Es decir, sí, efectivamente la educación y la capacidad del trabajo son los que permiten de que la gente tenga, digamos, desarrollo y lleve a su casa lo que necesita para vivir, etcétera. Pero no podemos olvidar la altísima vulnerabilidad de ciertos grupos. Tan es así que, por ejemplo, en estas circunstancias, Coparmex ha propuesto el salario solidario. El Papa Francisco muchas veces ha dicho que hay que hacernos cargos de alguna manera de los descartados. O sea, hay muchas personas, millones de mexicanos, de que en este momento no tienen la posibilidad de salir adelante si no tienen una ayuda social que debe canalizarse a través del Estado, porque no hay otra forma de hacerlo. Ahora, la tragedia de México es de que muchos de los programas cuestan más administrarlos que el beneficio que se lleva a cabo. Es lo que está pasando ahorita en México, que además son programas electorales. Entonces, los países que han estudiado, y muchos países, no 2 o 3, muchos países en América Latina, muchos países en Europa, en México ahorita se discute, temas como este, yo creo que no los puede uno descartar de entrada, habría que ver. Por supuesto, tiene que haber transparencia, tiene que haber estudios técnicos al respecto, tiene que haber claridad en todo lo que se hace, y es una fuente de corrupción, sí, pero el problema ahí está y hay que enfrentarlo. No le podemos decir a una gente que no tiene para comer mañana, no hombre, edúcate y prepárate una cosa y te consíguete una chamba. No, pues no tengo ni educación, ni chamba, ni nada. Entonces sí hay ese problema que tenemos que hacernos cargo. Y por otro lado, ya con esto termino, el rol del Estado frente a la empresa. Aquí lo más fascinante es de que la empresa está cambiando. La empresa post-COVID-19 va a ser otra empresa que ni nos imaginamos, que va a tener otro tipo de paradigmas que van a ser completamente diferentes. Y esto va a llevar inclusive a nuevos paradigmas, no solamente de la empresa, sino de la economía. Porque si ustedes ven ahorita en los medios, últimamente se habla de una forma muy intensiva de la economía incluyente, la economía solidaria, la economía de comunidad, la economía del bien común, el capitalismo consciente, el capitalismo social, la economía social. O sea, hay una revolución en eso, que no sabemos a dónde va a parar, y ese rol, Estado, sociedad o Estado, empresa, yo creo que va a tener ajustes muy importantes. Gracias. Oye, yo quisiera complementar, mira, el tema de las prioridades, vuelvo a mencionarlo. Yo estoy convencido que en la lucha de prioridades nos debemos de enfocar al crecimiento económico. Ahorita lo que mencionaste de Nuevo León, Pancho, en el tema de los salarios, de la desigualdad, en el tema de China. Hay un estudio por ahí de un catedrático que dijo un crecimiento sostenido del 5% anual
duplica el nivel de vida de un país cada 14 años. Pues eso es un dato duro que por ahí anda. Y en esta lucha de prioridades, pareciera que si nos enfocáramos al crecimiento económico, necesariamente jalamos bienestar social para que la gente trabaje, educación para que la gente se ocupe, y al parecer el crecimiento económico es un catalizador de otros frentes estratégicos que tienen que sustentar ese vector de crecimiento. Y otra vez, pues nos vamos a la prueba y a la evidencia de países que han crecido a ritmos acelerados, como toda la fisonomía de seguridad, toda la fisonomía de salud, de educación, se reconfigura para poder atender ese vector de crecimiento, por un lado. Por otro lado, yo pienso que el subdesarrollo es un estado mental. Creo que México le está ladrando al árbol equivocado. Yo coincido en que hay algunas cosas que el Estado debe de priorizar con política, quizás con ejercicio, muy poquitas, lo hacen otros países de manera responsable, si acaso, pero el concepto fundamental del desarrollo de México, que es la maquila, un país de subcontratistas, que ahora le llamamos el TEMEC y la madre y lo que sea. La maquila no es negocio, nos ha tenido fregados económicamente, con salarios de hambre, la riqueza se va del país, somos un país de subcontratistas que estamos, como lo pidió un presidente anterior, rezándole a la Virgen María para que le vaya bien a nuestros vecinos de Norteamérica, para que entonces nos vaya bien a nosotros. O sea, el penacho, decir, yo en la cadena de valor me quedo en la mano de obra barata, pero el valor ya migró a la derecha, no a la izquierda, no en los países maquiladores. Llevamos décadas de maquiladores, somos como maestros de obra, subcontratistas, y yo creo que el valor ya migró a las marcas, no hay marcas mexicanas, migró al canal de distribución, a la captura de cliente, al diseño y a la propiedad intelectual. Son fases, naturalmente. Menciono ya para cerrar el caso de Corea. Corea fue un país maquilador, China fue un país maquilador, Singapur fue un país maquilador, y todos esos tigres asiáticos fueron tigres maquiladores, pero agarran ese dinero y lo invierten en industrias, como decía Pancho ahorita, con tecnología, y nuevamente la captura de valor se movió a marcas, propiedad intelectual, canal de distribución y diseño. Yo en lo personal estoy bastante fastidiado de ver este país como un país de subcontratistas, como maestros de obra, que estamos al final de la cadena a expensas de las marcas, del diseño y la propiedad intelectual de otros. Si seguimos atrapados bajo el esquema mental de maquiladores y no lo usamos como una catapulta hacia otra era, México va a ser un país maquilador jodido por los siguientes 100 años y vamos a estar hablando de lo mismo en 100 años exactamente como lo estamos haciendo ahorita. En esta sección, sí, adelante, Pancho. Adelante. Bueno, yo quisiera responder también a los comentarios que están allí haciendo Humberto y Horacio, pues muy interesantes, ¿verdad? Y dan para mucho. Me emociona, pues, porque para todo hay solución. La competitividad es la capacidad de atraer y retener inversiones. Yo creo que debería de ser la competitividad la única llamada política pública, no esa palabra muy elegante de los políticos, política pública de seguridad, política pública. La competitividad, existen índices, el del World Economic Forum, que compara los países, y competitividad, decimos, es la capacidad de atraer, retener y hacer crecer las inversiones, porque la inversión es la que te genera el empleo y entre más empleos te genera mejores ingresos.
y luego después del ingreso viene el consumo. Y ese es el crecimiento económico. México podría crecer al 5, 6, 7, 8%. Los mexicanos somos bastante fregones para trabajar, dicho por los mejores inversionistas en el mundo que tienen inversiones globales aquí en México. No lo digo yo, pero bueno, el ser humano y su capacidad se ve limitada por el sistema. Entonces, ¿cómo anda la competitividad de México comparada contra otros países? Hay otro que es el índice de libertad económica, que es la misma cosa que el índice de competitividad del World Economic Forum, que es el de la Heritage Foundation, y hay otros. Y pues quiero decirle que los países más exitosos son los que tienen mejor competitividad. Entonces, ¿y en qué consiste la competitividad? Pues se toman diferentes elementos, ¿no? Para saber cuáles son los elementos principales para fomentar la inversión. La inversión es la que genera oportunidades y no hay otra manera de generar oportunidades. Y es la inversión privada, chica, grande, nacional o local, internacional o mexicana. No importa de dónde venga ni qué tipo. No le hace que sea maquilador, no le hace que sea de alta tecnología. Solo el ecosistema va acomodando las cosas, ¿no? China ya no es un centro de mano de obra barata, ¿no? Entonces México es más barato. ¿Pero qué nos pasa? Pues que si comparamos la competitividad fiscal de México, está en el lugar 114 de 144 países por dificultad y por costo, fiscalmente para las inversiones. Si vamos al tema de justicia y seguridad, pues estamos como en el lugar 115, 120 por ahí, de 144 países. Terrible, ¿eh? A lo mejor andamos cerca del lugar 70 en promedio, pero en los índices importantes, estamos muy, muy mal. Eso es lo que yo quisiera decir, que sí, si trabajamos donde tenemos que trabajar y tenemos el gobierno que está enfocado a lo que a lo que hace bien un gobierno, que la mayor parte de las cosas las hace mal, a México le va a ir bien, porque a México solamente lo pueden sacar adelante los ciudadanos, no los políticos. Si me permiten en esta sección, sí, Humberto. Yo tengo un comentario ahí, y bueno, sabía que este tema iba a surgir y pues, Pancho y yo nos conocemos muy bien. Yo tengo un desacuerdo ahí con lo que comentó Pancho. Yo no creo en esta posición binaria de que o el Estado o el mercado arreglan las cosas. Ninguno de los dos arregla las cosas. Tiene que haber una solución. El tema no es binario, el tema es una solución intermedia. Y por otro lado, el tema de la competitividad, que creo entenderlo, pues tú puedes tener una empresa muy competitiva porque emplea niños, porque destruye el medio ambiente, porque soborna a los actores, porque paga bajos salarios y es sumamente competitiva. Entonces, cuidado con la competitividad. Claro, si una empresa tiene responsabilidades sociales, no lo va a hacer eso, pero hay muchos casos de empresas muy competitivas que son auténticos depredadores sociales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo creo que el tema de la competitividad ahora tiene que tener un enfoque diferente. Yo creo que estamos entrando también a la época de la colaboración. O sea, a la gente está dispuesta inclusive a pagar un mayor precio por ciertos productos si reúnen ciertas variables que no son necesariamente competitividad, sino son, por ejemplo, derrama local, conservación del ambiente, etcétera, etcétera. Y les digo una anécdota. Un día con uno de mis hijos visité un supermercado en Connecticut y me dijo, te va a encantar el supermercado. Y sí, me encantó, pero lo que más me encantó fue un letrero que tenía la entrada y decía, en este supermercado no se vende nada que no haya sido manufacturado o cosechado a menos de 100 millas a la redonda. O sea, la gente estaba dispuesta a pagar un precio porque el consumo fuera de abastecimiento local. Estaba dispuesta a pagar un precio porque se le hubiera dado trabajo a alguien de la localidad. Y todo eso parece que no es competitividad, sino que es colaboración. Entonces,
como yo la verdad que desconozco a qué época vamos, pero veo que estamos verdaderamente en una nueva época, lo cual quiere decir que paradigmas diferentes. Entonces el paradigma de la competitividad, no sé cómo vaya a sobrevivir este tránsito, pero lo que sí estoy convencido es de que la colaboración va a ser una de las grandes variables que vamos a ver en el México y en el mundo del futuro. Gracias. Vamos a pasar a la tercera etapa y vamos a juntar la etapa 2 y la etapa 3 en las preguntas y respuestas. Temas críticos de la agenda nacional. Para definir las estrategias de desarrollo, hay temas de la agenda que son esenciales. Dada la situación prevaleciente y los problemas que enfrenta el país, ¿cuáles dirían ustedes que son los 3 temas que más requieren atención y un replanteamiento y por qué? Bueno, pues para seguir el orden, si me permiten, 3 temas prioritarios. ¿En qué dijiste, Clara? Hay temas de la agenda que son esenciales a la situación prevaleciente. O sea, agenda en general. Agenda en general, es la agenda nacional, ¿no? Los temas críticos de la agenda nacional. ¿Cuáles dirían que son los 3 temas que más requieren Bueno, atención? pues voy a ser breve porque es un poquito redundancia. Yo me enfoco a crecimiento económico. Creo que tanto como Pancho y Humberto tienen puntos a favor, ya sea de una forma o de otra, competitividad medida de una forma o no diferente. En algunas industrias tendrá que ser igual, pero yo creo que el foco tiene que ser, número 1, crecimiento económico. Ese jala y alinea. El segundo, lo menciono, lo repito, el tema del Poder Judicial. No creo que el gobierno se ocupe de reforzar el Poder Judicial, para nada, por razones obvias. Y el tercero, que pues aparte yo estoy muy metido en ese tema, lo veo y es como una inversión para un país, es el tema de la educación. Sí, si me permiten, quiero leer una pregunta de Gerardo Hernández Villalón. Dice, les ruego a los participantes no nos digan lo que ya sabemos, díganos soluciones. ¿Hay soluciones para este tema? ¿Para cuál tema? Yo creo que sí hay soluciones para, cuando menos hay que evaluarlos, pero sí hay. Pues soluciones creo que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Todo el tiempo. No sé si sea un tema en particular o si estemos buscando, como dije, la bala dorada, que una cosa arregle todo. Es un tema complejo. Para mí los temas, digamos, como los 3 grandes temas, yo lo tomaría lo siguiente. A lo mejor, primero en el tema político, yo creo que hay que resolver de alguna manera el fortalecimiento de organismos autónomos, eso de pesos y contrapesos, y también modificar el régimen de partidos. Esas 2 cosas en lo político me parecen muy importantes, incluyendo segunda vuelta y todo ese tipo de temas. O sea, la parte del sistema de partidos y la parte de acotamiento del poder presidencial. Eso es en lo político. En la parte social, a mí me parece que lo que hay que resolver el tema de servicio médico universal. Servicio médico, eso es una cosa muy importante. El tema de salud tenemos que retomarlo y asegurar la salud de todos los mexicanos de alguna manera. Es un tema que tenemos que tener. Por supuesto, el tema de educación de calidad. Y yo creo que los programas de seguridad social, que hay muchísimos, siempre ha habido muchísimos, tenemos que retomar el asunto y hacerlo de una forma más eficiente, más enfocada, etcétera, con ideas como el tema de renta básica universal, que como digo, hay que debatirlo, es una propuesta que por lo menos hay que llevarla a la esfera de la discusión política, a ver si esto nos resuelve parte de ese problema que tenemos del rezago, más que la desigualdad, del rezago. Tiene que ser una cosa probablemente transitoria. Y en la parte económica, a mí lo que me parece muy prioritario es resolver el asunto de los sectores estratégicos. El tema de la energía, por ejemplo, es muy importante resolverlo. Se requiere una gran inversión privada, que está demostrado que tienen la tecnología y la capacidad para hacerlo. Hay que alentar esa inversión para tener, digamos, un modelo de desarrollo energético moderno. Ahí sí es absurdo de que se trate de fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad quemando carbón. Eso es
muchas decenas de años antes. Pues el tema del sector energético es un tema importante. Y la otra cosa que me parece que hay que también ver en el tema de, yo le llamo, bueno, más que el sector económico, la nueva economía, el ver qué nuevos modelos económicos son más eficaces para la ruta de desarrollo que México debe tener. Yo estoy convencido que no son los mismos de los 70s, no son los mismos de los 80s, y que el mercado va a cambiar muchísimo. Digo, por ejemplo, el tema de los, vamos a decir que es el tema del automóvil, fíjese, y otros activos. Estamos viendo un cambio de paradigma. Antes era importante tener automóvil, hoy lo importante es usar el automóvil. Entonces la industria automotriz se va a bajar. El tema de los artículos de lujo, el tema de la moda y de las marcas, eso va a bajar, ya está bajando. Se ve hasta en los mercados financieros. O sea, la gente, las tendencias del ciudadano es comprar menos, comprar verde y comprar local. Esas tendencias están marcadísimas. Por eso el minimalismo y todas esas tendencias es un mercado completamente nuevo. Entonces hay que ser innovadores para cómo salir adelante y tener desarrollo económico con esas nuevas variantes del modelo. Para mí esos son los temas más importantes. Y hoy hay cosas en materia fiscal, pero eso porque ya sería el cuarto, mejor lo dejo. Yo creo que estamos hablando de un ecosistema, no podemos hablar necesariamente de cosas separadas, ¿verdad? Pero bueno, la vaca lechera es la economía, y la economía la hace el ciudadano que trabaja y el emprendedor que genera trabajo para él y para otros. Y si hablamos de México, pues, y del gobierno de México, pues el gobierno pues no puede ser rector de la economía, pero sin embargo tiene 150,000 lo conseguí ese dato de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria del mismo gobierno, en un inventario que hicieron, 150,000 regulaciones. ¿Cómo el gobierno, que no sabe de economía y que tiene tronadas a todas sus empresas, le da clases de cómo se deben de comportar a las empresas? Entonces, yo creo que hay que desregular tremendamente a los emprendedores. Hay que acabar con el costo laboral que tienen hoy los trabajadores formales, para que el 100% de los trabajadores sean formales y no haya gente que esté trabajando en el mercado negro del trabajo, que es donde se paga menos, donde no se tiene acceso a financiamientos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema económico es fundamental. Y ahí el gobierno lo que tiene que hacer es no estorbar. Es poco lo que puede ayudar, pero lo que puede ayudar, que lo ayuden. Y el gobierno, y bueno, y todo lo social es económico. Y lo que no es económico es espiritual, porque no toda la pobreza es material, ¿no? Entonces, y eso se resuelve con solidaridad humana. Y créanme que los seres humanos libremente pueden hacer ese mejor trabajo que el gobierno. El gobierno ya demostró que tampoco puede en lo social. ¿Y en qué sí vamos a ocupar al gobierno? Pues en seguridad y justicia. Si no, mejor que ni existe el gobierno. Y bueno, le queremos decir que también la educación es muy buena. Pues sí, pero que reparta el dinero a los estudiantes, a las familias, y que ellos decidan en qué escuelas, y que el gobierno no tenga conflicto de intereses. ¿O qué hace con buena educación el gobierno? No, ¿verdad? Perdón, Pancho, ¿terminaste? Discúlpame. Sí, ya, gracias. Sí, mira, yo quisiera nada más agregar en este tema que todos le hemos dado vueltas al tema de México. Ya hablé de mi posición alrededor del crecimiento económico y de la importancia de un poder judicial fuerte. Realmente buscándole a la solución de la solución de la solución, está comprobado que en un país como el nuestro,
con un sistema parecido al nuestro, las decisiones están en manos de políticos. O sea, llega un hombre o una mujer que no tienen la estatura, o sí, que no tienen la educación, o sí, pero si llegan al poder político, todo este poder se va sobre ellos y son los que pueden ejercer un cambio real. Entonces, por ejemplo, yo admiro mucho a Pancho, yo admiro mucho a Humberto, que los dos, teniendo una ascendencia empresarial, hayan decidido participar en política. Yo todavía no me he atrevido, a lo mejor un día me atrevo, pero yo creo que dejar en manos de políticos la política es el error principal que estamos teniendo en México. ¿Qué hacer? Pues participar. Yo honestamente, aquí está la respuesta, apunta la fórmula, y a partir de mañana estamos iluminados. No está tan fácil, pero yo creo que las decisiones políticas son las que realmente pueden ejercer los cambios en un país, pero la gente que no estamos en política la apestamos, le sacamos la vuelta y no estamos con la claridad de que para realmente hacer un cambio significativo tenemos que estar adentro, jugando, como si fuéramos políticos, pero le dejamos la mano libre y le dejamos las decisiones políticas a los políticos, y por eso siempre estamos en este modo del derecho del pataleo. Quiero leer la pregunta de Miriam. Quiero leer dos preguntas. Bueno, es una pregunta y un comentario. Miriam de la Garza dice, ¿por qué los grandes empresarios de México no alzan la voz? Y el otro comentario es de Salvador Compañ Ruiz. Dice, grave problema la casi completa ausencia de liderazgo en todas las actividades humanas. Carecemos de suficientes líderes, considerando el liderazgo como la capacidad de atender al bien común. Hace 10 o 12 años en el Foro Económico de Davos se llegó a esta alarmante realidad. Formar líderes en todas las esferas es primordial. Sí, bueno, el segundo tema es, sin duda, es un tema importantísimo. Y yo creo que ha sido parte de cómo se ha venido estructurando la sociedad. Yo creo que cuando tienes una sociedad que, y no quiero criticar el consumo como tal, pero digamos que es consumista, que le da mucha importancia a lo que consume, y que para ellos, ese individuo es muy importante eso. Entonces, generas una cierta corriente medio individualista, personalista, que a la final de cuentas acabas viéndote a sí mismo. Y eso termina con el liderazgo. El individualismo ha sido para mí uno de los grandes factores que han generado en este siglo que está iniciando la falta de líderes, porque es pensar en uno mismo, no pensar en la sociedad, no pensar en el bien común. Todo lo conjugamos en primera persona, yo, mí, lo mío, todo es, no pensamos en los bienes públicos, pensamos en los bienes privados, donde, ¿verdad? Todos pensamos, oye, yo quiero tener mi casa con estas facilidades, pero no pensamos en el bien público. Entonces, eso lo perdimos. Y al perder eso, perdemos el liderazgo. Tenemos personas ensimismadas que no ven la riqueza de lo colectivo, que no ven la riqueza de lo social. Y esto se me hace que se debe a una corriente de pensamiento muy grave, que yo creo que está terminando, afortunadamente. Pero ahorita estamos padeciendo esa carencia de líderes. Por eso yo a veces cuando se habla, por ejemplo, de libertad, y entiendo el tema de la libertad, quiero entenderlo, pero no puede uno ver la libertad como una deidad, como si fuera todo. No, la libertad sí, pero con un propósito. Porque si la libertad no tiene propósito, ese propósito se convierte en sí mismo. ¿Me explico? Yo soy libre de hacer lo que me pega la gana. Y libertad ante todo eso, libre de lo que sea, hasta de abusar de las cosas y de los demás en aras de eso. No, hay que meterle el propósito. Entonces se nos olvidó el propósito. Por eso nos vale gorro el bien común, por eso nos vale gorro el bien social.
Y cuando te vale gorro el bien social, el bien común, no tienes líderes, porque tienes un líder de ti mismo, pues tienes un individualista consumado, un individualista químicamente puro. Esa es la gran tragedia. Si tenemos una sociedad que es solo individuos, ¿verdad?, que no ven a los demás, problema gravísimo. Mucho de eso lo estamos viendo y lo vamos a padecer. Quiero aprovechar también, dice Pedro Gómez Cardona, para Horacio, solo mencionar que es diferente hablar de crecimiento económico y de desarrollo económico. Este último concepto implica la justicia social y el otro solo el incremento del PIB. Y Rafael Vargas dice, ¿ustedes consideran que en México existe el Estado de Derecho? Bueno, me muevo porque me hizo ese comentario. Entiendo filosóficamente la idea del desarrollo económico y estoy de acuerdo con el espíritu de tu pregunta. La bronca del desarrollo económico es que entramos al terreno de lo subjetivo. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es justicia? ¿Qué es primero los pobres? Entramos al tema de lo complejo. Pero el espíritu de tu pregunta la entiendo y estoy detrás de ella 100%. Pero nuevamente, si nos vamos a los datos duros, pareciera que el crecimiento con los indicadores tradicionales, incluyendo el de la productividad, por sí solo, a la hora que correlacionas crecimiento, pues ves mejoras de desarrollo en otros ámbitos. Pero tu punto está hecho y estoy de acuerdo. Me cuesta trabajo comunicar. Yo he estado adentro de la política y créanme, hay pocas cosas en las que la política puede ser valiosa para la gente. Créanme. Y es incontrolable. Y querer corregirla es muy, muy difícil. El político está guiado por intereses muy personales como todo ser humano, no más que el ser humano maneja su propio dinero, entonces, y su propio tiempo. El político lo hace con dinero de todos nosotros, ¿no? Y con el poder que le dimos todos nosotros, el poder de las armas, el poder de la ley, el poder de la policía. Entonces se vuelve doblemente peligroso. Yo lo que he visto en la historia reciente es que las sociedades con gobiernos más pequeños, con gobiernos más enfocados, cada chango a su mecate, y el mecate del gobierno es el de la seguridad, sobre todo, el de la impartición de justicia, etcétera. Pero no muchos mecates. Lo hace mejor y la sociedad se desarrolla mejor con esos gobiernos que no son ni costosos. Y eso lo vi porque me tocó ser parte de esta generación que ha vivido el crecimiento asiático. Hace 25 años fue a Asia y voy ahora a Asia y es increíble. ¿Por qué no tenían gobiernos grandes? Porque estaban despedazados. ¿Y qué hicieron? Libertad económica, libre mercado. Esos empresarios que nos mencionó ahorita Humberto, son los empresarios que no operan en libre mercado. Yo tengo empleados ahorita, tengo una manufacturera. En 6 meses ya están ganando 11,000 pesos, los capacito. Y valen un chorro esos muchachitos, incluso de secundaria. Pero si no les pago suficientemente bien, se me van a ir y me va a costar más caro que se me vayan después de haberlos entrenado. Y si no trato a mi cliente va a tener 2 o 3 mejores que yo y me va a cambiar por ellos. O sea, el sistema del libre mercado tiene sus autocontroles. Donde no hay competencia, hay incompetencia. Y donde no hay libertad de elección máxima para el consumidor, se pierde la justicia. Entonces, me voy a Europa Oriental, despedazada hace 30 años. Un ingreso per cápita infinitamente menor al nuestro, pero como estaban destruidas, la crisis,
pues no podían tener gobiernos, apenas empezaron a crear leyes, de hacer chiquitos, entonces los emprendedores le ganaron y ahora tienen ingresos per cápita mucho mejor que nosotros. En Latinoamérica, Chile, ahorita se está por una nueva constitución, tuvo un evento autoritario, tuvo una buena constitución Chile y en 30 años se volvió en el milagro latinoamericano, con libertad. Entonces, pues digo, ejemplos hay muchos y podría seguir con más ejemplos. México, Ernesto García Cota dice, México se está relegando, se está alejando de las relaciones internacionales y eso será también un fuerte golpe que tarde o temprano tendrá el gobierno actual. En esta coyuntura mundial, pandemia, economía, medio ambiente, etcétera, que será forzado a colaborar porque no somos un país de liderazgo. La pregunta es, ¿tendremos a tiempo esa presión para no caer todavía más en el ranking de economías y presencia internacional? ¿Cómo integrarnos en el concierto mundial sin depender de que el gobierno lo haga? No, yo creo que tiene razón Ernesto, definitivamente, pero ese es digamos, la forma de ver de este gobierno. O sea, ahí la relación con Estados Unidos, bueno, pues es obvio por muchas razones que no hay de otra más que tenerlas y qué bueno que se tienen. Pero digamos, gobiernos anteriores que habían diversificado las relaciones políticas y las relaciones comerciales con otros países o con otros bloques, pues estos se han descuidado, por un lado. Y por otro lado, había algunas banderas, vamos a llamarle internacionales, que México había enarbolado. Por ejemplo, esto de la conservación del medio ambiente, que le hizo exitosamente Felipe Calderón en todo su sexenio, y México era reconocido por impulsar ese tipo de políticas. También son cosas que se han abandonado. Entonces yo creo que México sí tiene que reconformar su estrategia de política exterior. Los bloques comerciales van a cambiar, definitivamente. Sobre todo por esto que yo anticipo, que los consumos locales se van a fortalecer y la globalización va a tener otro nivel. Pero en ese escenario México tiene que definir su postura. Ahorita el único tema es Estados Unidos, por migración, por comercio, por relaciones de cercanía. Se acabó. Y claro, las relaciones que se tienen con países de ideologías socialistas o de izquierda en América Latina, que se tienen por otras razones, pero digamos, fuera de lo político ideológico, lo demás no es tan relevante, ¿verdad? Yo creo primeramente que la mejor manera de internacionalizar México es a través del comercio. Avanzó México ya no es un país cerrado, pero si México se decidiera a internacionalizarse a fondo, yo tenía una propuesta, una iniciativa, y la voy a mencionar aquí, ¿no? Es el libre comercio unilateral, cero aranceles. No con tratados comerciales y esto, ¿no? O sea, el paraíso del comercio. Si eso sucediera, en México la gente pobre en la canasta básica no tuviera que pagar al doble la papa, porque no puede importarse papa para proteger a unos agricultores de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. México tendría una elevación en su poder adquisitivo. El rey de la nueva estrategia comercial de México sería el consumidor. Por supuesto que los productores de acero pondrían el grito en el cielo, ¿verdad? Siempre se han manejado con la bandera de la autosuficiencia. Y cuesta 25% más caro el acero en México porque no se permite importarlo de China. Pero bueno, les voy a poner el ejemplo de cuando acabamos con el mito de la autosuficiencia alimentaria y empezamos nosotros a decir, desde la época de Salinas, bueno, que vale importar grano, pues, si México no es tan bueno para el grano, pero de todas maneras eso es un mito.
Era un sacrilegio no proteger la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y hasta la fecha creo que este gobierno sí está quitando los subsidios, afortunadamente. La economía no necesita subsidios. ¿Y qué pasó? Nos empezamos a importar granos baratos de Estados Unidos porque ya están subsidiados por el lobbying agrícola, es muy fuerte allá y se lleva una tajada del pastel de los regalos del presupuesto público por su lobbying. Y bueno, a nosotros nos sale más barato que si lo cultiváramos nosotros. Y México, a partir de ahí, se convirtió en el gran fenómeno exportador es el sector más dinámico que hay ahorita, si no es el primero, es el segundo más dinámico, la agricultura de alto valor, porque nosotros exportamos sol, pues, verduras, hortalizas, alto rendimiento. Son unas manufactureras las exportaciones de alimentos de México, de todo tipo. Entonces, bueno, México está en Norteamérica, afortunadamente, es el país más industrializado gracias a Estados Unidos, de Latinoamérica, es el más industrializado. Podemos comerciar con Asia, podemos comerciar con Europa, y bueno, quien fabrique desde México podría tener los insumos con cero arancel sin ningún problema y sin tener que andar pasando ningún trámite. Voy a leer una frase que Salvador Compañ comparte. Dice, la política es algo muy importante como para dejarla en manos de los políticos. Está dicha por Winston Churchill. Y me quiero pasar también a dos comentarios que hacen Noé Gutiérrez. Dice, llegamos hasta los valores. ¿Quién los puede promover? La escuela, la familia, las iglesias. Y me brinco también al comentario de Miriam de la Garza que dice, no hacemos nada por el bien común. Porque desde que los niños inician su educación en el jardín de niños, kinder, no se les ha enseñado ese importante valor. Después es muy difícil aprenderlo. Y creo que ahorita comentaban algo del tema de los valores, ¿no? Algo que se ha quedado muy atrás y que hemos permitido, eso es ya algo que les agrego, que las redes sociales sean quienes generan un valor a nuestras familias, ¿no? O sea, los valores, y bueno, no sé si se le puedan llamar valores, pero quizás las habilidades sociales las están aprendiendo por medio de las redes sociales. ¿Dónde quedan los valores? Bueno, mira, pues voy a ver si puedo medio juntar lo que mencionaste y los comentarios con un enfoque a lo mejor un poquito diferente de lo usual respecto a México y la política económica, la política social, la política en general, los empresarios. Yo he visto cómo las narrativas predominantes que existen en una entidad, dígase en una familia, en una organización, en un país, esas narrativas predominantes construyen realidades. Pongo el caso rápido del famoso American Dream de Estados Unidos, ¿no? El sueño americano es, si te vas, la haces. Un estudio del Pew Hispanic Center que está en Washington determinó que el 94% de los paisanos que se iban, porque ya cada vez se van menos, obviamente influidos por Trump, pero que se iban a Estados Unidos buscando el sueño americano, tenían empleo. No era gente que no tenía empleo, tenía obviamente subempleo, que en la economía informal pues es casi el 60% de la población económicamente activa en México, pero buscaban un sueño americano. Atatürk, en Turquía, cuando llega y se encuentra un país sumamente complejo, con etnias, idiomas y todo, vende el sueño de Turquía. Putin, o Putin, como le quieran llamar, la Rusia está media quebrada, traen locos a los norteamericanos con sus esquemas de espionaje y demás, pero ha tenido la capacidad de vender un sueño en Rusia, de una Rusia casi imperial. Entonces yo me quedo, y ya con esto cierro, de que ojalá que en México pudiéramos
cautivar con narrativas de triunfo, con narrativas no de los chistes donde somos los trácalas. Ese espíritu que sentimos los mexicanos cuando le ganamos a Alemania en el Mundial, ese orgullo que sentimos como país, que levantamos la bandera y nos fregamos a los alemanes, yo sí creo que es posible que con un líder, quizás un caudillo, como los cambios a veces se hacen con caudillos, como Pancho, como Humberto. Yo creo que las instituciones son burocráticas y su objetivo es preservarse a sí mismas. Yo creo que México, con su potencia, con su bono demográfico, con su geografía, a pesar de todos y a pesar de nosotros mismos, con una tuerquita que le movamos en el tema de una narrativa de triunfo, de emprendedurismo, de enfoque, de generosidad, como cuando la hubo en el terremoto de la Ciudad de México, como cuando la hubo aquí con el Gilberto. Ese espíritu de cambiar la narrativa de un México trácala, yo creo que está a nuestro alcance. Sí. Si me permiten, antes de continuar, Humberto, nos quedan 8 minutos en los cuales me gustaría darles 3 minutos a cada uno de ustedes para que hagan un cierre. Nada más quiero leerles una última pregunta, si la quieren contestar dentro de su salida y de su cierre, ¿no? De su despedida. Carlos Martel dice, hoy, dicen, hay austeridad republicana y gobiernos aparentemente más pequeños. Dicen un Estado pequeño pero ineficaz, ignorante, ¿cuál sería? Dice ineficaz, ignorante. ¿Cuál sería la principal característica y función de un Estado como el que México necesita? Entonces aprovechen 3 minutitos cada quien para que nos den un cierre de su participación esta tarde de este 9º foro. Bueno, pues mira, yo quisiera más bien ir con la pregunta anterior que me pareció muy interesante y toco de pasada esta. ¿Qué hacer para, digamos, promover valores y para, digamos, hacer este cambio de chip que necesitamos todos en la sociedad? Yo creo que tenemos que cambiar hasta nuestro lenguaje. Hay que aprender a usar y aprender a usar, pero con ilustración de lo que significa, palabras que tenemos olvidadas, como la colaboración, como la solidaridad, como la compasión, como la corresponsabilidad, como la trascendencia. Palabras que ya no están en nuestro vocabulario y que me parece que es la esencia del ser humano, es la esencia del hombre. Y olvidarnos un poco de palabras como éxito, como logro, ¿verdad? Como prestigio en ese sentido, sino hablar de las cosas que nos hacen mejores a todos, ¿me explico? Porque esa es la idea de estas palabras que mencioné. Y tomar, como insisto, una mayor conciencia de lo social y de lo común, sin duda. Voy a hacer un ejemplo. Un día me tocó andar en una ciudad allá en Escandinavia y nos pareció fascinante la ciudad. Y luego platicando con unos amigos, oye, ¿por qué nos gustó tanto la ciudad? Y yo les decía, esta gente tiene conciencia de lo público. Por eso los jardines están bonitos, por eso las bardas no están pintadas, por eso está todo en orden. Porque saben que en lo público es donde está la riqueza. Eso es algo que se nos olvidó. Creemos que en lo propio es donde está la riqueza y estamos totalmente equivocados. Entonces yo creo que tenemos que alentar al uso de esas palabras que se nos han olvidado lamentablemente. Gracias. Pues yo te dejo, Pancho, de cierre, ¿cómo ves? Como yo ya adelante. Sí, yo quisiera que cerraras más poéticamente tú. Gracias, Humberto, me gustó mucho el tema ese de las palabras, creo que le abona el tema de la narrativa. Yo nomás quisiera agregar, yo creo que ya medio hice un cierre, es México en contra de todo, a pesar de todo, haberle quitado 3 ceros al peso, de los presidentes nefastos y mediocres que hemos tenido, a pesar de todo, seguimos creciendo porque tenemos bono demográfico,
seguimos creciendo por nuestra ubicación geográfica. Yo creo que tenemos todas las condiciones como para eventualmente darle la vuelta a esto, y este evento sin duda creo que le abona. Si no estuviéramos en estas condiciones y no fuéramos lo que somos, con esta resiliencia, con esta antifragilidad, no estaríamos aquí. Yo quisiera dejar un tono optimista, de lucha, de reto, pero México quizás, aunque queramos, no lo podemos parar. No sé qué decirles, pero pienso que la solución está en nosotros, no en el gobierno. Estamos esperando y estamos culpando al gobierno y estamos esperando de él la solución. Y esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con las personas. O sea, debemos de confiar más en nosotros. Y lo veo en el trabajo, lo veo en la calle, lo veo en la familia. Necesitamos ser autosuficientes. No importa que hayamos tenido una educación muy paternalista, pero no hay que sentirnos víctimas, no hay que echar la culpa a nadie. No hay varitas mágicas. Más vale que asumamos la responsabilidad de ser los actores de nuestro destino. Y si no funciona el gobierno, México tiene muchas oportunidades para quien las quiera perseguir. Y las empresas y las organizaciones con fines o sin fines de lucro están a la caza de ese talento, de esa gente comprometida, de esa gente generosa que disfruta cuando da, se da a él mismo. Todo es personal, todo viene del interior, nada viene de fuera. Hay que ponernos metas altas y si le pegamos a la mitad, nos vamos a sentir muy satisfechos. Créanme que yo estuve dirigiendo el organismo de atracción de inversiones como presidente ejecutivo, no como empleado de gobierno, aquí hace algunos años en Sonora, atracción de inversiones. Una por una, todas las empresas te dicen que su planta en México es mejor que la de California, o que la de Texas, o que la del Asia, o que la de Europa. Casi todas las plantas no están operando con expatriados, están operando con mexicanos desde arriba hasta abajo. Y la planta Ford de Hermosillo por muchos años fue la mejor planta Ford del mundo. Digo, ¿qué queremos más ejemplos? Entonces, lo que no podamos hacer para mejorar nuestro entorno, porque vamos a seguir luchando, nos va a ayudar lo que está ocurriendo en el mundo. Es un mundo que compite y a los gobiernos que no funcionen los va a ir sacando la naturaleza. A lo mejor se nos va un poquito más el tiempo, pero necesitamos creer más en nosotros y ponernos en acción. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, pues agradecemos a todos su participación. La verdad es que yo no puedo creer que ya se nos fueron 2 horas. Increíble. Hubo alguna persona que dijo, no hombre, con 1 hora y media es más que suficiente. Y yo la verdad es que ahorita me podría quedar media hora más platicando. Realmente sí fue esto como una sobremesa, ¿no? Como una plática con 3 amigos, ¿no? Después de una buena comida. Y pues finalmente queremos agradecerles este espacio, estas 2 horas que nos regalaron, porque definitivamente México necesita líderes y necesita que, como muchos estuvieron haciendo comentarios, necesita que sus empresarios, que la sociedad y que nosotros mismos despertemos y apoyemos al despertar de otras personas no solamente con ideas. Y no hay edad para seguir trabajando por México. No se puede decir, no, pues yo ya hice lo que tenía que hacer. No. Aquí es un trabajo, y ustedes se han dado cuenta, es un trabajo que no para, es un trabajo que debemos de continuar día a día, sin importar, y lo mejor y lo más importante de todo, contagiar.
de una u otra manera. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra cosa. No importa lo que hagamos, yo creo que lo importante es que a lo que te dediques contagia para que el día de mañana el que esté en tu lugar lo haga mejor que tú. Y así cada vez hagamos un país consciente de que los valores se nos están escurriendo entre las manos. Queremos agradecerles a todos su participación, en verdad, que esperando que pasen una excelente noche. Y les queremos pedir a todas las personas que han estado escuchando estas ponencias, esta plática, este diálogo, que en sus pantallas van a aparecer una encuesta, una pequeña encuesta en la cual vas a tener del número 1 al número 10. Si te gustó esta actividad, si te gustó este evento, el número 1 es no me gustó y el número 10 es me súper encantó. Entonces esperamos que les haya súper encantado este evento y quiero agradecer a quienes hicieron posible precisamente este diálogo, este noveno foro, que es el Centro Político y Cultural Tomás Moro, Propuesta Ciudadana, Somos 1.mx, Vertebra Nuevo León, Colegio de Monterrey, y a todos ustedes y a ustedes los ponentes, Humberto, Horacio, Pancho, en verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les damos las gracias y las buenas noches, deseando que pasen una excelente noche. Y ahora sí, creo que ya podemos ir a ver todos el debate presidencial en Estados Unidos. Y gracias a todas las personas que se quedaron, porque increíblemente creímos que se nos iban a salir muchos y no. Aquí estamos preocupados por este terreno que es México. Gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Clara. Hasta luego, Pancho. Hasta luego, Horacio. Gracias, Clara. Gracias. Horacio. Gracias. Bye, Hasta luego. Pancho, Gracias. Beto. Bye, Clara. Nos vemos. Gracias, Saludos. seguimos en contacto.